Colombiano anunció el acuerdo con las FARC sobre el protocolo de desmovilización de los menores de edad del grupo guerrillero. Para profundizar este tema, vamos a entrevistar al analista político Robert Valencia. Ustedes lo pueden localizar en Twitter como @rvalenttweet. Muy buenas tardes, señor Valencia. Ya hemos visto cómo ha estado avanzando este acuerdo de paz. Ahora bien, el tema de los menores de edad es un tema bastante delicado. Primero, vamos a llevar a la audiencia a ver cómo llegaron estos menores a la FARC. ¿Son menores que nacieron en los campamentos o son menores que se fueron incorporando desde niños a este movimiento? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Es un placer estar aquí. Referente a su pregunta, muchos, tal vez nacieron, sí, en los campamentos, pero también muchos de estos niños fueron forzados a ser reclutados, fueron sacados de sus casas, fueron sacados de las familias donde vivían ellos, porque en vista de la arremetida que tenía el gobierno nacional en contra de las FARC, pues obviamente estaban buscando hombres y reclutaban menores de 18 años para enfilarlos en su, ¿cómo se diría?, en su cúpula, no en su cúpula militar, pero sí en sus filas, valga la redundancia, las filas militares. Y lo que hemos visto es un hecho histórico, porque precisamente las FARC y el gobierno tenían un desacuerdo en la desmovilización de los menores, especialmente menores de 14 a 18 años, los cuales podrían enfrentar un indulto por delitos y otros crímenes asociados, y los que son menores de 14 años pues simplemente formarán parte de un programa de reinserción a la sociedad. Pero era un punto bastante álgido y bastante delicado, porque en aquel entonces tanto el gobierno como las FARC, incluso el mes pasado, todavía no estaban de acuerdo en la desmovilización de menores, aun cuando ya se había firmado un acuerdo en La Habana. Usted nos dice los menores de 14 años serán sujetos de responsabilidad penal. Los que tengan menos de 14 años, por lo que entiendo, por ser niños no se les imputa ningún delito. Ahora, los que tengan más de 15, entre 15 y 18, tendrán un indulto. Por lo visto, nadie va a pagar una condena, aunque sean menores de edad, por los delitos que hayan cometido, ¿no? Y creo que esa es una de las críticas que se le han hecho a este proceso de paz, a este acuerdo de paz, es que algunos de los miembros de la FARC no enfrentarán ningún tipo de acusación o algún tipo de proceso. Algunos sí lo van a enfrentar. Creo que se les hará un juicio como a cualquiera. Pero volviendo a su pregunta, los que son menores de 14 años, lo más probable es que no enfrenten ningún tipo de cargo o de algún tipo de juicio, sino que simplemente serán reinsertados, se les hará algún tipo de entrenamiento pedagógico para reintegrarlos a la sociedad, porque indudablemente los flagelos, los vestigios de la guerra todavía están ahí. El hecho de que hay un estigma frente a los grupos militares en Colombia, pues es algo que también va a requerir un proceso de, vamos a decirlo, de sanación interna, por ponerlo de esa forma, porque en Colombia todavía existe ese resentimiento y ese odio con toda la razón. Son 50 años de guerra, es decir, esto no es una cosa que se va a borrar de la noche a la mañana, y va a continuar el estigma, va a continuar el prejuicio contra aquellos integrantes guerrilleros que quieren volver a llevar una vida normal como cualquier ciudadano. Así que yo creo que esto, con la firma de la paz, es apenas el comienzo de una restitución de la armonía en Colombia, pero esto va a tomar mucho tiempo. Importante esto que usted está diciendo, señor Valencia, porque estamos hablando de que cómo se pueden incorporar estos niños a la sociedad. UNICEF y CICER son los encargados de recibirlo. Pero ese choque, evitar ese choque con los colombianos, y una palabra fuerte, ¿cómo depurar a estos niños que solo han visto un movimiento bélico, una guerrilla? ¿Cómo va a ser esa incorporación dentro de la Colombia?
Bueno, yo creo que con educación, y yo creo que esto nos compete a todos, inclusive yo como colombiano, además para mí es un tema muy difícil, lo tengo que admitir, porque yo soy analista y como analista debo de tener un punto muy objetivo. Como colombiano, yo quiero la paz como muchos de los colombianos queremos la paz. Yo creo que todos los colombianos, incluyéndome a mí, tenemos que hacer un acto de contrición y tenemos que realmente examinarnos y empezar por perdonar, que no es un acto fácil, se dice fácil, pero hacerlo Correcto. es un tema totalmente aparte. En cuanto a la reintegración de estos menores, pues obviamente tiene que haber un programa de educación, como usted lo acaba de mencionar, la UNICEF. También el sector privado tiene un rol muy importante, porque no solamente estamos hablando de la parte pedagógica, sino también de la formación como profesionales, como ciudadanos productivos. Y Colombia, como muchos países de Latinoamérica, pues lamentablemente enfrentan grandes niveles de desigualdad, lo cual es un perfecto caldo de cultivo para la delincuencia, porque a falta de oportunidades, pues siempre habrá espacio para cometer actos delictivos. Así que yo creo que es un esfuerzo de todo el mundo, no solamente de los colombianos, estamos hablando del sector privado, del sector gubernamental. Todos tenemos un compromiso con la paz, tanto los guerrilleros, quienes son también parte de este acuerdo, como el gobierno, y principalmente ahora los colombianos que están por votar por un sí o por un no el próximo 2 de octubre. Aparte, señor Valencia, presumimos nosotros que deben estar psicólogos y sociólogos participando en esta labor, porque debemos pensar que, viéndolo por el lado humano, también se están separando a estos niños de lo que era su familia. Exactamente, y no va a ser fácil, porque, como vuelvo y reitero, estos son el flagelo de la guerra es eso, el de no saber cómo llevar una vida normal. Yo creo que esto ocurre en cualquier parte, es decir, vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos de los soldados que tratan de rehacer su vida después de vivir años de guerra en Irak o en Afganistán y el de tratar de reintegrarse, vienen con estrés postraumático, con algún tipo de dificultad, algún tipo de discapacidad física, y donde son heridas que van a llevar por siempre. Y yo creo que el hecho de que estos jóvenes, porque son jóvenes, son niños, son menores de 14 años, son niños que deberían ser del colegio, que deberían llevar una vida de cualquier adolescente, de cualquier niño en cualquier país, y que solamente conocen lo que es la guerra, el que es empuñar un arma, pues obviamente que esto va a ser un proceso bastante largo, pero yo creo que se ha dado el paso inicial y se ha rebasado un obstáculo que tenía tanto el gobierno como la guerrilla en la devolución, por decirlo así, de estos menores, porque la diferencia también entre estas dos partes era el número de infantes que estaban reclutados por las FARC, mientras que las FARC decían que antes incluso de firmar un tratado ya habían devuelto a estos muchachos a sus hogares, mientras que el gobierno daba otra cifra totalmente distinta. Mientras las FARC decían que solamente contaban con 12 menores dentro de sus filas, el gobierno contaba por lo menos unos 107, 110 menores. Y creo ¿Cómo, que este es el momento en que ya las diferencias tienen que ser zanjadas. ¿Cómo va la campaña por el sí y por el no? ¿Y cómo deslindar a aquellas personas que estén apoyando el no, que no es que no la vinculen, que no quieren paz, sino que ellos son los que están hablando de que no puede haber impunidad? Mire, lamentablemente el país está polarizado. Los del no, encabezado por el Centro Democrático y por su líder Álvaro Uribe, pues insisten en que Colombia se va a convertir en otra Venezuela, con el respeto de los televidentes y precisamente de ustedes que son de Venezuela. Pero muchos creen que Colombia se va a convertir en un estado castrochavista. Ese es por el lado del no, porque temen que esto pueda ser una apología al crimen, es decir, que muchos de ellos simplemente cometieron actos delictivos y criminales y que simplemente se les va a perdonar todas estas fechorías. Los del sí, bueno, obviamente optan porque creo que es el paso inicial. Yo estoy a favor del sí, realmente me parece que es el momento ya de parar con una guerra que ha ensangrentado a Colombia por más de 50 años y que no es fácil. Precisamente haciendo esa comparación de los niños y los colombianos, el hecho de que nosotros solamente sepamos lo que es la guerra, tememos a un cambio, tememos a
a vivir en un país que siempre ha vivido en guerra, y un cambio siempre genera miedo, pero es tiempo de hacer un acto pedagógico, un acto de fe también. Y yo creo que nosotros no podemos, como muchos periodistas y muchos analistas concuerdan, en quedarnos en el tal vez. Uy, ¿qué tal vez? ¿Qué tal si de pronto hay paz en Colombia? ¿Qué tal si firmamos por el sí y realmente creemos que en Colombia haya un cambio definitivo? Me parece que obviamente se respeta la opinión de las personas que están en el no, pero yo simplemente quiero decir esto: se vote sí o se vote no, todos, absolutamente todos los colombianos tenemos un compromiso con la paz, y es empezando con nosotros mismos, porque si nosotros no logramos perdonar a aquel que nos hizo daño, Colombia va a estar en un estado de guerra perpetuo. ¿Cree Robert Valencia que el Ejército de Liberación Nacional pueda cesar sus actividades violentas y, bueno, emular lo que está haciendo las FARC? Bueno, lamentablemente el ELN se ha rehusado a sentarse con el gobierno colombiano, porque ellos han dicho que, aunque respetan la decisión de las FARC, no están de acuerdo con dicho acuerdo. Y creo que eso es otro de los puntos importantes a tratar, porque aunque se firme un acuerdo de paz con las FARC, esto no representa el fin de la guerra en Colombia, porque precisamente, como usted lo acaba de mencionar, existen grupos como el ELN que van a cometer actos delictivos y que se van a seguir sometiendo a los colombianos al secuestro, a la extorsión, en fin, otros tipos de actos delictivos, y sin mencionar otros grupos también que están al margen de la ley, como los vestigios que quedaron de los paramilitares, las BACRIM, las Águilas Negras, etcétera. Todos estos grupos que también causan el estupor dentro de la población. Pero este es el paso inicial. Me parece que por eso voy por el sí, porque me parece que es una buena oportunidad para generar pluralismo y eliminar cualquier estigma y cualquier escepticismo de paz en Colombia. Ya hay que también mencionar que esto no es la primera vez que ocurre. Anteriormente se han desmovilizado otros grupos guerrilleros en los años 80, en los años 90, por ejemplo el M-19, el Quintín Lame, el EPL, es decir, y muchas de esas personas que pertenecieron a esos partidos, bueno, a esos grupos guerrilleros, formaron sus partidos políticos y hasta la fecha han tenido una participación democrática en Colombia y de una forma activa. Lo que pasa es que también molesta, disculpe, señor Valencia, también molesta a las personas, a los colombianos que están divididos, es que se les vaya a financiar y además se les estén dando puestos a estos señores de la FARC. Exactamente, y yo creo que ahí es donde radica la renuencia del grupo del no a votar por el sí, y creo que están en total acuerdo, pero vamos a ser honestos. Es una negociación. Cuando hay una negociación, se tienen que hacer ciertas concesiones. Yo creo que el gobierno tuvo que ceder ante la petición de las FARC de participar como movimiento político y que se les concedan curules, aunque las FARC también tuvieron que hacer una concesión. Es decir, el hecho de que muchos de sus integrantes van a tener que someterse a la justicia. Algunos, como lo acabo de mencionar, van a ser indultados, pero otros van a ser juzgados ante un tribunal que es avalado por instituciones internacionales como la ONU y como la Corte Penal Internacional. Y también el hecho de que las FARC deben dejar de delinquir y que deben de dejar su producción y su negocio de las drogas, como lo ha venido anteriormente haciendo, y que además tiene que combatir las drogas junto al gobierno. Es una balanza, creo que, como digo, es una negociación, los dos bandos tienen que ceder de alguna u otra forma, porque imagínense, si de lo contrario no hubiera ningún tipo de acuerdo, yo creo que esto sería perpetuo, continuaríamos en negociaciones y realmente no llegaríamos a ninguna parte. Aparte, yo creo que los colombianos, si quieren derrotar a las FARC, pues lo podrán hacer en las urnas. Es decir, muchos temen de que las FARC van a llegar al poder digamos, de buenas a primeras, y realmente tampoco es así. Yo creo que en Colombia existe un sistema democrático que se les permite a los colombianos votar, así que si los colombianos estamos preocupados de que los guerrilleros se lleguen a tomar el poder, pues la única forma de vencerlos es yendo a las urnas y hacer parte de jornadas democráticas. Es correcto, la última decisión la tendrán los colombianos en este proceso de plebiscito. Muchísimas gracias a Robert Valencia.